Somos muchos los que aún nos estamos preguntando, ¿es verdad que el coche eléctrico es el coche del futuro? Precisamente hoy en la Feria de Muestras de Castilla y León en Valladolid se abre una jornada para debatir sobre este asunto y curiosamente tenemos con nosotros, de una manera yo creo que muy espectacular porque ha tenido que venir rápidamente, a Ángela Gili, que es el presidente de ABELE, que es la Asociación para la Promoción del Vehículo Eléctrico. El presidente además va a impartir una conferencia en torno a las 12:30, 1:25, para hablar sobre el vehículo eléctrico y el nuevo modelo energético que queremos para España, para el mundo, en el siglo XXI. Muy buenos días, don Ángela Gili. Buenos días, en primer lugar, en nombre de nuestra socios que están en toda España y en el sector. Agradecemos de este programa para invitar a ABELE. Muy bien, muchas gracias. Usted va a hablar sobre el vehículo eléctrico como una oportunidad para cambiar incluso el modelo energético en España, pero también en el mundo. ¿Es verdad que es una oportunidad de oro? Nosotros queremos así. Si miramos historia, ¿qué pasó en el siglo XX? Modelo energético del siglo XX, ¿quién empujó, quién era propulsor de industria petrolera? Fue motor de combustible interno. Hasta 1212 había 34.000 coches eléctricos en el mundo. Muy poca gente sabe esto. Buffalo Corporation estaba en Londres, en Estados Unidos, en Francia, con 34.000 coches eléctricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? Y esta pregunta que voy en mi conferencia y contestó, hay un camino para el futuro que en el siglo XXI, energía renovable no va a tener éxito sin un vehículo eléctrico, sin un almacén para que energía eólica o solar, que por la noche están todo el mundo durmiendo y no hay consumo. Digo una cosa, 2008 han cortado energía eólica 11 veces en España. Y eso para nosotros es un capital, 2.000 millones de euros que han metido en este proyecto. No debe que parar. Entonces, no miramos más allá. Miramos una revolución energética mundial. Miramos de verdad futuro, que el siglo XXI empezamos. No miramos dos juguetes aquí, que ya falta autonomía de batería, que todo el mundo van a criticar, o eso, miramos más allá, que es el tren, el tranvía es público, un transporte público, y coche eléctrico privado también está parte de eso. Señora Gili, alguien nos estará mirando y se puede preguntar, ¿pero qué ventajas concretas puede tener el coche eléctrico? Aparte de eso que he dicho, propulsor de energía renovable, que es muy importante, imaginamos que 1 millón de coches, 1 millón de vehículos, autobuses, camiones, híbridos y eléctricos están por la noche y cogen de red, que está preparado, red de España está preparado, uno de red más, digo una cosa, yo trabajaba en Estados Unidos y es más avanzado que Estados Unidos, un red preparado, tenemos informe de red eléctrico que hoy día podemos enchufar 1 millón de vehículos, hoy, con red de España, gracias a producción, esta producción que está en red cerrado, y si energía de eólico consumimos o acumulamos por la noche, al día tenemos un transporte limpio. ¿Y por qué llamamos revolución industrial? ¿Por qué no llamamos reforma? ¿Qué diferencia hay entre una reforma? Para nosotros eso cambia del mundo entero. Como que motor combustible interno ha cambiado modelo en el siglo XX. En el siglo XX pasó que economía era el único factor decisivo. Y ya la Unión Europea tiene su papel, tiene su cálculo de costes externos. Y costes externos en el siglo XX ha olvidado. Cuando hablamos sobre un transporte limpio, hablamos, ¿por qué transporte? ¿Por qué sector transporte? Porque transporte en carretera es responsable del 75% de producción de CO2. Del sector transporte, 75% es de carretera. 75% de CO2 que
que produce. De CO2 se produce, el 35% lo produce hoy en día. Entonces, por eso venimos de energía. Yo personalmente estaba en energía renovable y sin solución, el sector transporte, no hay solución para el medio ambiente. El ministro de Industria en España se ha fijado una meta, que es llegar a 2014 con 1 millón de vehículos entre híbridos y eléctricos. ¿Usted cree que va a ser posible? No es primera vez que me preguntan eso, aparte de Abel, con nuestro socio, ojalá, que este mito llegamos. Pero digo una cosa, hay cuatro factores que tienen protagonistas, que tienen que hacer su papel. El gobierno es uno de ellos. Ha metido Plan Movele como un plan piloto para mover eso. Y hay compañía eléctrica. Compañía eléctrica tiene un papel muy grande. Miramos en Francia, EDF hace su papel. Hasta Portugal hace, yo veo, que vale, ha movido, ahora van a mover. 2 proyectos que hemos visto, pero parte de la asociación nunca. Hemos contactado con compañía grande de España, no ha metido su papel. Segundo, sois vosotros y nosotros, que son ciudadanía, que cambiamos nuestro criterio. ¿Hasta cuándo podemos llevar 4x4 y llevamos a nuestro niño de 3 kilómetros con un 4x4? ¿Hasta cuándo? ¿Podemos dar este lujo de consumir así? Yo creo que no. Yo creo que está terminado. Gracias a esta crisis vamos a cambiar ciudadanía nuestra, consumir con responsabilidad. ¿Volveremos a la naturaleza? Yo creo que sí. Yo creo que tercera persona, gobierno, compañía eléctrica, ciudadanía que somos nosotros, y vosotros tenéis la verdad un papel de medio comunicación, y nosotros que somos parte de ciudadanía debemos que cambiar eso. Y 4, es fabricante de coche, tienen miedo cambiar eso, no pueden parar. Como revolución primero industrial en el mundo, revolución segundo, revolución tercero, y ya estamos en 4. ¿Tienen miedo porque pueden pensar que no es tan rentable el coche eléctrico como el coche convencional? Eso, ¿no? Este miedo histórico de la humanidad, cuando quiere formación se cambia. Cuando una formación económico, político, y quiere que llamamos, porque tiene este 4 aspectos, económico, cultural y político y social, cuando quiere cambiar siempre hay resistencia, siempre en la humanidad. Cuando que vapor quiere cambiar con combustible, motor combustible, había una resistencia. Cuando tractor que iba a venir en agricultura han dicho que, mira, que no va a trabajar, no, que mañana un mecánico va con bata como un médico. No tan sucio que hoy está terminado. Resistir o no resistir, para nosotros está terminado. Para el cambio mental, mucha gente piensa, bueno, el vehículo eléctrico, en primer lugar, va a costar tiempo recargarle, porque a lo mejor me tengo que desplazar, tengo que recargarle, va a tardar mucho tiempo recargarle, solo tiene una autonomía quizás para 150 o 160 kilómetros. Eso quizás puede llevar a mucha gente a pensar que es mucho mejor quedarse con el coche convencional, porque el coche eléctrico no es ni tan rápido en todo, en velocidad y también en la recarga. ¿Puede ser así? ¿Es verdad que hay muchos impedimentos de recarga y impedimentos también de velocidad cuando se habla del coche eléctrico? Sí es verdad, pero en medio del camino hay un coche híbrido, que hace casi 8 o 10 años híbrido está en el mercado. En Canadá ha vendido, yo creo que 1 millón de coches taxis debe que estar, porque produce 90 gramos por kilómetro, que ningún coche de combustión puede llegar en este nivel. Tanto que llegamos a 130, 140 con esta nueva ley de Unión Europea. Y digo una cosa, recordamos todo, eso no es de otro ciclo, recordamos todo cuando Móvil ha venido y había una batería así, siempre digo, pesado y muy grande. Ahora meten esta batería, regalan tan pequeño en un móvil y regalan a nosotros, llaman todos los días, por favor, cógelo. ¿Qué pasó? ¿Eso qué va a pasar en batería? 100 años, Polombo, acumulador de Polombo, es lo mismo que estaba de 1912. Un poquito de desarrollo. Y no desarrolló. Y durante este último año
Ayer yo he leído otro informe de Suiza que zinc, batería de zinc empezó otra vez con un éxito otra vez. No solo es litio o ion litio, no es cadmio. Entonces, desarrollo, llamamos aquí, es atención de ciudadanía, que hay nosotros, gran problema que tiene el coche eléctrico es equilibrio entre PAP, que es potencia, autonomía y precio. Eso es gran batalla para llegar a este equilibrio. Este factor último, que es factor económico, no creemos aquí en el siglo XXI, coste externo debemos que añadir a factor económico, que es salud, es medio ambiente, coste externo, tiene un aspecto que Europa ha aceptado, América también. Entonces, el mundo ya habla. España, según hay metodología, según España tiene 6.6 de su Producto Interior Bruto cada año está pagando. América está pagando 11% de su Producto Interior Bruto para coste externo. ¿Dónde calculamos esto? En precio de un coche, durante un ciclo, ¿hemos calculado eso? ¿O no? ¿O nosotros fabricamos que el gobierno, que es pueblo, paga lo que paga? Enfermedad paga él, 160.000 de cáncer que paga él, de pulmón que paga él. Nosotros cogemos nuestro dinero y vamos. Ángela Gili, hoy también están con nosotros tres compañeros que quieren saber muchas cosas sobre el coche eléctrico: Alberto Cajigas, Luis Miguel Torres y Rafa Daniel. Alberto. Sí, a mí me gustaría saber, usted habló antes de un equilibrio efectivamente entre precio, potencia y autonomía. ¿Eso cuándo va a ser realidad? Porque ahora se está intentando vender el coche eléctrico como que es una alternativa industrial al coche tradicional, y eso ahora no es así. Y usted, como sabe, aquí en Castilla y León tenemos fábricas de coches, tenemos Renault, tenemos Nissan, tenemos Iveco. Se nos está intentando vender la idea de que va a ser una alternativa industrial, cuando el mercado del coche eléctrico hasta el año 2014 en Europa nos vamos a mover por debajo del 1.000.000 de unidades, que es lo que fabricaba antes pues una fábrica grande en España. ¿Cuándo puede ser realmente una alternativa industrial un coche eléctrico? Porque ahora aquí, por ejemplo, en Valladolid ese tema preocupa mucho. Mira, nosotros no somos profetas ni predictimos así que tal año y tal fecha así, pero el proceso del mundo, por eso estamos en una revolución. Miramos, ayer había un informe, usted ha escuchado también, 3.1 billones de dólares han metido gracias al señor Stephen Chow, que era más un catedrático que tenemos mucho prestigio, y vino en la administración de Obama y ha metido 3 billones, 14 para cambiar red eléctrica y llegar al coche eléctrico. Mientras estamos de acuerdo, mientras coche eléctrico hoy tiene en medio coche híbrido, que es motor eléctrico, combinación para larga distancia. Digo otra cosa, aquí, en Castilla y León, yo he visto plantas que han terminado, planta de energía renovable que han terminado para inyectar a red eléctrico Brivesca 120.000 kilovatios al año. ¿Eso dónde vamos a consumir? ¿Cómo vamos a consumir? En hogares, en red eléctrica y en transporte. A mi coche, cuando hablan sobre coche, nosotros hablamos sobre transporte en general. Que hay tramvay, hay trenes, hay camiones híbridos y hay autobuses híbridos que debemos que ir a este camino. Si me pregunta, ¿eso es camino de futuro? Puedo decir sí, pero no limitamos un coche que así chiquitito que hoy es juego o no es juego. Si me preguntan ¿qué es futuro? Yo veo no solo de América con 3.4 billones de semana pasada, que en Castilla y León también. Hay proyectos hasta 54 kilovatios, si no me equivoco. Paja. Están quemando biomasa de paja, combustible de paja. Qué maravilloso es esto. Sí. Apelo un poco a su conocimiento, a ver si tiene alguna noticia. Sabe que el Ministerio de Industria, con las comunidades autónomas, los constructores, las compañías eléctricas, abrió hace ya unos meses una cierta mesa para estructurar y ordenar un poco desde las cuestiones de infraestructura hasta
No sé si tiene alguna noticia de cómo va la mesa. Y por otro lado, yo creo que el cuello de botella o la piedra central será activar la demanda de este tipo de vehículos. Podemos promocionarlos, podemos hacer decenas de ferias, pero al final es el ciudadano en su decisión soberana el que va al concesionario y pide este tipo de vehículos. ¿Qué hacer para activar la demanda? ¿Hasta dónde llegar para activar la demanda? Mira, el gobierno con Plan Movele, que sabéis mejor que yo, Plan Movele es un plan piloto que para Sevilla, Madrid y Barcelona y otras ciudades si quieren, que aquí en Castilla y León han cogido en Valladolid 32 puntos y 82.000 de IDAE que paga para Castilla y León pero total yo creo que 40-45 puntos recarga. Que falta, que es verdad falta. Ciudadanía necesita un poco de seguridad, ¿qué va a pasar en carga de coche? Pero digo una cosa, que ciudadanía, cuando cambiamos de mentalidad de ciudadana, son muy responsables. Cuando empezamos a hablar sobre medio ambiente, ciudadanía es sensible. Cuando hablamos, y este cambio es un cambio mental que pasó con sobre energía renovable. Cuando hace muchos años, yo recuerdo, en Imperial College estaba en Londres, 3 personas estamos hablando sobre energía renovable fotovoltaica. Se dicen, son locos, jóvenes locos. Pero cuando vino boom, hasta constructores de ladrillo han dejado ladrillo y han venido en fotovoltaica. Y eso no es de otro ciclo, es hace 4 o 5 años. ¿Qué pasó? Que viene en boom, gente no creían, porque el rendimiento de fotovoltaica en esta época era 5.2%, todo reyendo. Energía para construir de fotovoltaica era más de 20 años que producía. No quedó así. Y no va a quedar. Transporte en general, vehículo eléctrico en general, no va a quedar lo que es hoy. Eso estamos seguros. Cuando apuestan para acumulador, cuando apuestan para ver, entonces es un ciclo reversible. Dan seguridad a ciudadanía, ciudadanía contesta, ciudadanía responsable. Digo una cosa, tenemos vehículos que cuando hablamos es un bicicleta eléctrico, que son nuestros socios también, está aquí también en feria. Bicicleta ha vendido, me han informado, uno de nuestros socios 9.000 el año pasado. 9.000, aunque no es barato, pero han vendido 9.000 en España. Carril, ya ciudad que no tiene carril de bicicleta es trazado. Ya ciudadanía pide. Eso va a pasar en enchufe, en ciudades va a pasar en enchufe. Que yo tengo vehículo eléctrico, quiero enchufar. Hay que, compañía eléctrica, como tú has dicho, con gobierno es obligación, con ayuntamiento es obligación para dar este servicio. Yo creo que es un proceso reversible, que de una parte se desarrolla, de otra parte empuja, avanza. Gente que está más avanzada, ciudades que avanzan y poco a poco va a llegar lo que ha llegado. Eso es mi predicción, que va a llegar igual que ha llegado fotovoltaica. Yo creo, como usted, que el futuro está en los coches verdes, ¿no? Lo que pasa es que el futuro no sé muy bien cuándo será, ¿no? Y mi planteamiento, lo que yo le quiero plantear es que, bueno, yo tengo un cierto lío, ¿no? Porque están los coches eléctricos, pero hay distintas modalidades, que si las baterías de ion litio, que si las pilas, luego se está hablando del biodiesel, se está hablando del gas licuado, se está hablando de gas natural. Es decir, ¿no se está dispersando un poco tanta investigación y al final no vamos a tener una cosa clara? Pregunto. Y de cualquier manera, ¿cuál cree usted que va a ser finalmente el tipo de coche verde que va a imperar, que se va a imponer en el mercado? Contesto, yo creo que un ciclo estamos trazado, un ciclo parado de investigación. Para mí es muy claro, trabajo de un ciclo que debemos hacer en 5 años. Desde el primero del siglo XXI empezamos
o últimos años del siglo XX, dentro de un ciclo, Polombo era Polombo, porque no necesitaba coche de combustible. Año 1912 terminaron con coche eléctrico. Ford ha metido 1 millón de coches en mercado, dominó de mercado, un ciclo estamos retrasados. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿hace falta una investigación? Sí que hace falta. ¿Hay variedad? Sí que hay variedad. Pero a paralelo hay proyectos que se llama Better Place, que todo el mundo conoce. The Better Place en Israel, que solo tiene 150, se cambian baterías. Quieren Renault y Nissan quieren hacer una batería fijo para poder cambiar. En 2 minutos, como lavar coche, van en un túnel y se cambian en 2 minutos y hacen. Se dicen es una solución. Nosotros no defendemos en un método o un pensamiento. Pensamos que hace falta un ciclo y eso necesita un tiempo para investigación, dinero para investigar y esfuerzo para investigar. Bienvenida si Zebra viene. Digo una cosa, ayer había un informe, otra vez he leído cuando venía aquí, que Sumui, un fabricante de batería de Japón, ha metido una fábrica grande que empezó a producir para litio, que después de vehículo eléctrico puede usar. Se llama segunda vida. Da una segunda vida para móviles, para ordenadores, para cosas, para cámaras, o almacenar como salas grandes para poder almacenar energía renovable. Yo veo un paso muy grande, que segunda vida a litio va a dar como un almacén para almacenar energía renovable. ¿Y qué coche cree usted? Se le decía, Rafa, ¿qué modelo de coche cree usted que va a ser el que triunfe entre los ciudadanos de coche eléctrico? ¿Qué diseño puede ser el que le guste más a la ciudadanía? Yo tengo un listado un listado de coches que están produciendo y mira, si yo pregunto, ¿qué coche ciudadanía le gusta en combustión interno? ¿Usted puede contestarme qué coche? No, hay variedades. Humanidad, yo creo que es bonito de humanidad, que no somos iguales. Cada uno tiene su gusto, si no, la vida era muy aburrido, que todos tenemos el mismo gusto. Yo creo que va para gusto. Nuestra socio Reva está vendiendo, aunque construyen en India y eso y otro, los ingleses le gustan mucho y tienen, España ha llegado y está aquí, yo creo que está aquí en algún gusto chiquitito, muy ahorro energético, uno que es Tesla, que es muy grande, o Renault que va a construir aquí en Castilla y León, Fluence yo creo que se llama, o Nissan que tiene otro modelo. Entonces es distinto el gusto que tienen. Mercado de coche hoy tiene distinto. Además han hecho caprichoso a nosotros. Este capricho debemos que perder. ¿Y la ciudad cambiará? ¿La ciudad cambiará mucho? Es decir, el ciudadano que ahora está acostumbrado a pasear por una ciudad que conoce, cuando llegue el transporte eléctrico, el vehículo eléctrico sobre todo, ¿cambiará la fisonomía de la ciudad? Ojalá, eso es mi deseo. Yo voy a morir y gente joven van a mirar, pero eso no olvidamos. Humanidad ha dejado naturaleza, ha dado mucho daño. Yo creo que es momento volver. Por eso llamamos crítico. Volveremos a naturaleza cuando energía cogemos de naturaleza y cuesta tanto o 2 horas esperar para que tu vehículo para transporte, luego ahorramos y llegamos más cerca de naturaleza a lo que hemos perdido. Para toda Europa están ya luchando. Personas que están andando de su casa a trabajo, andando y disfrutando de la naturaleza, debe que pagar lo mismo que lo que lleva un 4x4 y lleva 5 kilómetros a su niño al colegio. Yo creo que no. Este modelo va a cambiar. Vamos a andar en la calle, vamos a llevar nuestra bici cuando estamos cerca. Y esta costumbre que cada 4 kilómetros debemos que coger coche, vamos a olvidar, eso es mi esperanza. Y vamos a acercar mucho más a la naturaleza cuando ahorramos esta energía y sacamos del sol, sacamos del viento,
vamos a ahorrar esa energía y cuidar la naturaleza mucho más. Mira, planta de vosotros, planta de Castilla y León, es igual 16 kilovatios que Biribisca, si no se llama. Y es igual que planta 6 millones de ahorro de medio ambiente de CO2, es igual de 6 millones de árboles. Purificación que hace esta planta con combustible de paja. Y qué bonito es esto. Contamos solamente con 2 minutos para acabar. Alberto, una última pregunta. Sí, a mí me gustaría saber, como usted sabe, España es líder tecnológica en energías renovables. Usted que ha estado en Estados Unidos, ahora mismo las empresas españolas, aprovechando el plan Obama, se están posicionando allí porque tenemos una tecnología made in Spain. ¿Esto puede ocurrir también en el coche eléctrico o aquí en España nos vamos a dedicar a comprar la tecnología que van a desarrollar otros? ¿Cómo está el desarrollo tecnológico en España para hacer estos coches eléctricos que parece que van a ser el futuro? Digo una cosa, personalmente desde 1088 hemos fabricado, investigado desde personal, luego con universidades, coche eléctrico. Ya estamos en tercera generación. No hemos traído ni un tornillo de fuera. Y coche que está, se llama coche PAC y tiene, ciencia ha desarrollado tanto que ya es momento de usar este desarrollo de tecnología, no falta. Nuestro coche ni tiene caja de cambio, ni tiene embrague, ni tiene diferencial, y en camino de una furgoneta normal de combustión, hasta que llega a eléctrico va a perder 900 piezas. Estas 900 piezas son dinero, son energía. 900 piezas, un coche eléctrico tiene menos de lo mismo furgoneta que está 5 años en el mercado, en 900. España puede producir indudablemente. Nosotros que todavía una fábrica pequeña y todo eso, y investigación hemos construido, y modelo que tiene o sistema que tiene el coche, tiene 2 motores en 2 lados de eje. Cuando giras, en un giro, uno carga batería, otro consume. Cada freno es regenerativo y en cuesta abajo también. Producción española, ni hemos traído un tornillo, a ver qué podemos, tornillo de China ni nada, motores españoles. Motor que usamos 120 euros, motor que África usa, 50 años para que usa este electromotor para agua y todo. Entonces, gracias al desarrollo tecnológico de electrónica, con un controlador, tú puedes controlar y programar tus motores. Los africanos pagan, hasta países africanos, suramericanos, pagan 60% de su Producto Interior Bruto para petróleo. Y somos 17 productores de petróleo y 192 países en este mundo. No podemos atacar a pobreza, no podemos desarrollar, por eso llamamos revolución. Y si hablamos sobre inmigración, debemos que meter dedo donde viene pobreza. Si 60% de su Producto Interior Bruto de Perú va para petróleo, va para medios de transporte, debemos que atacar en este punto. Pues hemos llegado a las 9:30, casi ya pasadas, hemos agotado el tiempo de tertulia. Señor Ángel Agili, presidente de ABELE, muchas gracias por este esfuerzo que ha hecho, mucha suerte en la conferencia que va a impartir en la Feria de Muestras de Castilla y León sobre el coche eléctrico. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, ojalá que, no lo sé, ojalá que en futuro nos veremos y ojalá mucho éxito para Planta, que me da mucha alegría en Castilla y León. Muy bien, muchas gracias también a vosotros, Rafa, Luismi y Alberto, por la tertulia, por el debate. Y nos vemos otro día, seguramente. Nos despedimos, son las 9:30 pasadas, pero no se olviden que mañana a las 8:30 tienen otra cita aquí en las 7 de Castilla y León Televisión con la tertulia de primera hora. Hasta mañana.